LifeLock, how can I help? The IRS said I filed my return, But I haven't. 1 in 4 tax-paying Americans has paid the price of identity fraud. What do I do? My refund, though. I'm freaking out. Don't worry, I can fix this. LifeLock fixes identity theft guaranteed and gets your money back with up to $3 million in coverage. I'm so relieved. No problem. I'll be with you every step of the way. 1 in 4 was a fraud-paying American. Not anymore. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. ¿Qué secretos se esconden en la vida de Lázaro, el hombre que Jesús amó y trajo de vuelta a la vida? Su historia no solo es un milagro, sino una revelación del poder de Dios y una señal de lo que está por venir. Lázaro, amigo cercano de Jesús, vivió una experiencia única, murió, fue llorado por sus hermanas y luego, frente a una multitud incrédula, Jesús lo llamó fuera de la tumba con las palabras, «Lázaro, sal fuera». Pero aquí está el misterio. ¿Por qué Jesús esperó días antes de acudir a él? ¿Qué significado tiene su resurrección para el plan de salvación? Y, lo más asombroso, ¿cómo fue la vida de Lázaro después de regresar del reino de los muertos? Su historia es mucho más que un evento milagroso, es una lección sobre la fe, la esperanza y el poder del Mesías sobre la muerte misma. Quédate hasta el final, porque voy a desvelar detalles ocultos sobre la vida de Lázaro y el profundo mensaje de su resurrección que transforma nuestra visión sobre la eternidad y la relación con Cristo. Lo que descubrirás te ayudará a entender cómo este milagro apunta al propósito final de Jesús para toda la humanidad. La historia de Lázaro es una de las más fascinantes y profundas del Nuevo Testamento. Este hombre, conocido como el amigo cercano de Jesús, no solo fue testigo de su ministerio, sino también protagonista de uno de los milagros más impactantes registrados en las Escrituras: su resurrección tras 4 días en la tumba. Este evento no solo demostró el poder absoluto de Jesús sobre la muerte, sino que también dejó un impacto duradero en los seguidores de Cristo y en quienes buscaban detener su misión. Pero ¿quién era realmente Lázaro? Aunque la Biblia lo presenta como un hombre ordinario, su vida está cargada de significados espirituales y lecciones profundas. Su relación con Jesús refleja una amistad cercana, marcada por la confianza y el amor. Su resurrección no fue solo un acto milagroso, sino una declaración poderosa sobre la identidad de Jesús como la resurrección y la vida, Juan capítulo 11, versículo 25. Detrás de este evento extraordinario se esconden preguntas que han intrigado a creyentes y estudiosos durante siglos. ¿Qué simboliza la resurrección de Lázaro? ¿Qué mensaje envía su historia a los creyentes de hoy? Y, quizá lo más importante, ¿cómo su vida transformada continúa impactando a la fe cristiana? En este guión exploraremos a profundidad los secretos escondidos de la vida de Lázaro, amigo de Jesús y resucitado, desentrañando no solo el milagro en sí, sino también los misterios de su vida antes y después de este evento trascendental. Quédate con nosotros mientras exploramos el contexto histórico y cultural de Betania, descubrimos los detalles de su relación con Jesús y reflexionamos sobre las lecciones espirituales que nos deja este hombre cuya vida resucitada sigue siendo un testimonio vivo del poder transformador de Dios. Lázaro vivía en Betania, un pequeño pueblo situado a aproximadamente 3 kilómetros de Jerusalén, en la ladera oriental del Monte de los Olivos. Este lugar tenía una ubicación estratégica,
ya que estaba cerca de la ciudad santa, lo que permitía que muchas personas, incluidos los líderes religiosos y los peregrinos, pasaran por allí regularmente. En los Evangelios, Betania es mencionado como un lugar significativo en el ministerio de Jesús, y es allí donde se desarrollan algunos de los momentos más importantes de su vida. Betania no era un pueblo rico ni prominente, pero su cercanía a Jerusalén lo hacía accesible y conveniente para Jesús y sus discípulos, quienes a menudo buscaban refugio allí. En este entorno sencillo y hospitalario, Lázaro y sus hermanas, Marta y María, ofrecieron un hogar donde Jesús podía descansar y encontrar consuelo. La elección de Betania como escenario del milagro de la resurrección de Lázaro subraya cómo Dios elige lo humilde y lo ordinario para manifestar su gloria de manera extraordinaria. Aunque Lázaro no es presentado como un discípulo en el sentido tradicional, su relación con Jesús muestra una profundidad emocional y espiritual única. En los Evangelios, Lázaro es descrito como alguien amado por Jesús, una conexión que se evidencia cuando las hermanas envían un mensaje urgente diciendo: «Señor, el que amas está enfermo», Juan capítulo 11, versículo 3. Esta declaración revela no solo la preocupación de Marta y María, sino también la relación especial que existía entre Jesús y Lázaro. La amistad de Jesús con Lázaro va más allá de la simple camaradería. En su interacción, vemos un ejemplo de cómo Jesús cultivaba relaciones personales basadas en la confianza, el amor y la fe. Lázaro no necesitaba ser un predicador o un líder público para tener un lugar importante en el ministerio de Jesús. Su vida, aunque aparentemente común, se convirtió en el escenario de uno de los milagros más significativos, mostrando que la cercanía con Jesús tiene el poder de transformar cualquier existencia. La vida de Lázaro se desarrolló en un contexto de tensiones políticas y religiosas. Durante el tiempo de Jesús, las autoridades religiosas, como los fariseos y saduceos, estaban constantemente atentos a sus enseñanzas y milagros, viéndolos como una amenaza para su autoridad. La resurrección de Lázaro, que ocurrió cerca de Jerusalén y atrajo la atención de muchos testigos, intensificó esta oposición. Este evento no solo fortaleció la fe de los seguidores de Jesús, sino que también aceleró los planes de los líderes religiosos para arrestarlo y ejecutarlo. El entorno cultural también influyó en cómo se percibía la enfermedad y la muerte. En el judaísmo del primer siglo, la muerte era vista como un evento definitivo, especialmente después de 3 días, cuando se creía que el alma había dejado el cuerpo por completo. El hecho de que Jesús esperara hasta el 4º día para resucitar a Lázaro desafió estas creencias culturales, demostrando que su poder trascendía no solo las expectativas humanas, sino también las limitaciones impuestas por las tradiciones religiosas de la época. El contexto histórico y cultural de Lázaro proporciona un marco que magnifica la importancia de su resurrección. Betania, con su proximidad a Jerusalén, se convierte en un punto de encuentro donde lo ordinario y lo divino colisionan. Lázaro, como amigo cercano de Jesús, simboliza la intimidad que Dios desea tener con cada ser humano. Y las tensiones políticas y religiosas de la época muestran cómo este milagro no solo fue una manifestación del poder de Dios, sino también un catalizador para los eventos que llevarían a la crucifixión y resurrección de Jesús. Lázaro, su hogar y su tiempo fueron escogidos con un propósito. Cada elemento de su historia, desde la ubicación de Betania hasta su relación con Jesús, estaba diseñado para revelar la gloria de Dios de manera inconfundible.
Este contexto inicial prepara el terreno para entender la profundidad espiritual del milagro y los secretos escondidos en la vida de este hombre resucitado por el toque de Jesús. Lázaro no estaba solo en su fe y su conexión con Jesús. Sus hermanas, Marta y María, también desempeñaron un papel central en su vida y en los eventos que rodearon su resurrección. Los evangelios presentan a esta familia como un ejemplo de hospitalidad y devoción hacia Jesús. Betania, el hogar de Lázaro, Marta y María, no solo fue un refugio físico para Jesús, sino también un lugar donde él pudo experimentar el amor y el cuidado humano de una manera especial. Marta es descrita como la hermana activa y servicial, siempre ocupada asegurándose de que todo estuviera en orden. Por otro lado, María es retratada como más contemplativa, enfocada en sentarse a los pies de Jesús para escuchar sus enseñanzas. Este contraste entre las personalidades de las hermanas enriquece el relato, mostrando cómo diferentes expresiones de devoción pueden coexistir en una misma familia y ser igualmente valoradas por Jesús. En la narración de Juan capítulo 11, ambas hermanas muestran su fe de maneras únicas, revelando que, aunque distintas, compartían un propósito común: honrar a Jesús y confiar en su poder. La dinámica entre Marta y María resalta las diversas formas en que los creyentes pueden interactuar con Jesús. Marta, en su pragmatismo, no dudó en expresar su dolor y su fe al encontrarse con Jesús después de la muerte de Lázaro. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Juan capítulo 11, versículo 21. Estas palabras reflejan tanto su confianza en el poder de Jesús como su dolor humano por la pérdida de su hermano. María, en cambio, muestra su devoción de manera más emocional, cayendo a los pies de Jesús y llorando. Su vulnerabilidad tocó profundamente a Jesús, quien también lloró conmovido por su dolor. Juan capítulo 11, versículo 35. Esta interacción entre Jesús y las hermanas de Lázaro demuestra que Él entiende y responde a las necesidades emocionales y espirituales de cada persona de manera individual. Marta y María, aunque diferentes en temperamento, compartían un amor y una fe inquebrantables hacia Jesús. Juntas, estas hermanas representan las múltiples formas en que los creyentes pueden buscar y relacionarse con Dios, ya sea a través de la acción práctica o de la contemplación espiritual. La resurrección de Lázaro no fue un acto aislado, fue precedida por las oraciones, la fe y la interacción de Marta y María con Jesús. Estas mujeres no solo pidieron ayuda a Jesús en su momento de desesperación, sino que también demostraron una confianza genuina en su poder, incluso cuando parecía demasiado tarde. Marta expresó su fe diciendo: «Pero aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá». Juan capítulo 11, versículo 22. Esta declaración muestra que, aunque enfrentaban la realidad de la muerte de su hermano, las hermanas creían en la capacidad de Jesús para obrar un milagro. El papel de Marta y María también resalta la importancia de la intercesión y la comunidad en los momentos de prueba. Aunque Lázaro estaba muerto, las hermanas siguieron buscando a Jesús y confiando en su poder. Su fe y su disposición para acudir a Él no solo prepararon el camino para el milagro, sino que también sirvieron como un testimonio de la importancia de la confianza en Dios en medio de la adversidad. La familia, como unidad, se convirtió en un ejemplo viviente de cómo el amor, la fe y la devoción pueden abrir la puerta a lo sobrenatural. El hogar de Lázaro, Marta y María no solo era un lugar de hospitalidad, sino un espacio donde la presencia de Jesús transformaba la vida cotidiana en algo sagrado.
Este milagro no solo impactó a la familia, sino también a la comunidad que los rodeaba, quienes fueron testigos del poder de Dios a través de ellos. La historia de esta familia muestra que, cuando se pone la fe en acción y se invita a Jesús a nuestras vidas, lo común se convierte en extraordinario, y las relaciones familiares se fortalecen en el contexto de la fe. Marta y María no eran perfectas, pero su amor por Jesús y su disposición para acudir a Él las hicieron parte integral de uno de los milagros más significativos de su ministerio. Sus diferentes personalidades y expresiones de fe enriquecen la narrativa, recordando a los creyentes que no hay una sola forma de acercarse a Dios. Al igual que esta familia, los creyentes son llamados a abrir sus corazones y hogares a Jesús, confiando en que su presencia puede transformar cualquier circunstancia en una oportunidad para glorificar a Dios. Lázaro no estaba solo en su fe y su conexión con Jesús. Sus hermanas, Marta y María, también desempeñaron un papel central en su vida y en los eventos que rodearon su resurrección. Los evangelios presentan a esta familia como un ejemplo de hospitalidad y devoción hacia Jesús. Betania, el hogar de Lázaro, Marta y María, no solo fue un refugio físico para Jesús, sino también un lugar donde él pudo experimentar el amor y el cuidado humano de una manera especial. Marta es descrita como la hermana activa y servicial, siempre ocupada asegurándose de que todo estuviera en orden. Por otro lado, María es retratada como más contemplativa, enfocada en sentarse a los pies de Jesús para escuchar sus enseñanzas. Este contraste entre las personalidades de las hermanas enriquece el relato, mostrando cómo diferentes expresiones de devoción pueden coexistir en una misma familia y ser igualmente valoradas por Jesús. En la narración de Juan capítulo 11, ambas hermanas muestran su fe de maneras únicas, revelando que, aunque distintas, compartían un propósito común: honrar a Jesús y confiar en su poder. La dinámica entre Marta y María resalta las diversas formas en que los creyentes pueden interactuar con Jesús. Marta, en su pragmatismo, no dudó en expresar su dolor y su fe al encontrarse con Jesús después de la muerte de Lázaro. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan capítulo 11, versículo 21. Estas palabras reflejan tanto su confianza en el poder de Jesús como su dolor humano por la pérdida de su hermano. María, en cambio, muestra su devoción de manera más emocional, cayendo a los pies de Jesús y llorando. Su vulnerabilidad tocó profundamente a Jesús, quien también lloró conmovido por su dolor. Juan capítulo 11, versículo 35. Esta interacción entre Jesús y las hermanas de Lázaro demuestra que Él entiende y responde a las necesidades emocionales y espirituales de cada persona de manera individual. Marta y María, aunque diferentes en temperamento, compartían un amor y una fe inquebrantables hacia Jesús. Juntas, estas hermanas representan las múltiples formas en que los creyentes pueden buscar y relacionarse con Dios, ya sea a través de la acción práctica o de la contemplación espiritual. La resurrección de Lázaro no fue un acto aislado, fue precedida por las oraciones, la fe y la interacción de Marta y María con Jesús. Estas mujeres no solo pidieron ayuda a Jesús en su momento de desesperación, sino que también demostraron una confianza genuina en su poder, incluso cuando parecía demasiado tarde. Marta expresó su fe diciendo: «Pero aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá». Juan capítulo 11, versículo 22. Esta declaración muestra que, aunque enfrentaban la realidad de la muerte de su hermano, las hermanas creían en la capacidad de Jesús para obrar un milagro.
El papel de Marta y María también resalta la importancia de la intercesión y la comunidad en los momentos de prueba. Aunque Lázaro estaba muerto, las hermanas siguieron buscando a Jesús y confiando en su poder. Su fe y su disposición para acudir a Él no solo prepararon el camino para el milagro, sino que también sirvieron como un testimonio de la importancia de la confianza en Dios en medio de la adversidad. La familia, como unidad, se convirtió en un ejemplo viviente de cómo el amor, la fe y la devoción pueden abrir la puerta a lo sobrenatural. El hogar de Lázaro, Marta y María no solo era un lugar de hospitalidad, sino un espacio donde la presencia de Jesús transformaba la vida cotidiana en algo sagrado. Este milagro no solo impactó a la familia, sino también a la comunidad que los rodeaba, quienes fueron testigos del poder de Dios a través de ellos. La historia de esta familia muestra que, cuando se pone la fe en acción y se invita a Jesús a nuestras vidas, lo común se convierte en extraordinario, y las relaciones familiares se fortalecen en el contexto de la fe. Marta y María no eran perfectas, pero su amor por Jesús y su disposición para acudir a Él las hicieron parte integral de uno de los milagros más significativos de su ministerio. Sus diferentes personalidades y expresiones de fe enriquecen la narrativa, recordando a los creyentes que no hay una sola forma de acercarse a Dios. Al igual que esta familia, los creyentes son llamados a abrir sus corazones y hogares a Jesús, confiando en que su presencia puede transformar cualquier circunstancia en una oportunidad para glorificar a Dios. El relato de la enfermedad de Lázaro comienza con un mensaje urgente enviado por Marta y María: Señor, el que amas está enfermo. Juan capítulo 11, versículo 3. Estas palabras reflejan la relación cercana entre Jesús y Lázaro, así como la fe de las hermanas en que Jesús podía intervenir y sanar a su hermano. En su mensaje, Marta y María no hacen una petición explícita, simplemente informan a Jesús de la situación, confiando en su amor y en su capacidad para obrar milagros. Esto demuestra una fe profunda y una comprensión de que Jesús siempre actuaba con compasión y propósito. El mensaje también subraya la humanidad de las hermanas y su dependencia de Jesús en un momento de crisis. Aunque enfrentaban una situación que parecía irremediable, buscaron a Jesús como su primera opción. Este acto inicial de fe prepara el escenario para lo que vendría después, mostrando que incluso en la incertidumbre, acudir a Dios es siempre el primer paso hacia la esperanza y la restauración. Tras recibir el mensaje, Jesús hizo algo que desconcertaría a cualquiera: decidió esperar 2 días antes de partir hacia Betania. Este retraso, lejos de ser una muestra de indiferencia, tiene un propósito espiritual profundo. Jesús declara: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Juan capítulo 11, versículo 4. Con estas palabras, Jesús deja claro que lo que estaba por suceder no era solo un milagro físico, sino una revelación de su identidad y su misión. El retraso de Jesús desafía las expectativas humanas y nos invita a reflexionar sobre los tiempos de Dios. Marta y María probablemente esperaban que Jesús acudiera de inmediato, pero su decisión de esperar muestra que su plan va más allá de satisfacer nuestras demandas inmediatas. Al permitir que Lázaro muriera, Jesús creó una oportunidad para mostrar su poder sobre la muerte misma, una demostración que sería imposible si hubiera llegado antes. Este acto nos enseña que incluso cuando Dios parece tardar, su plan es perfecto y su propósito es siempre mayor de lo que podemos comprender. El momento de la muerte de Lázaro fue devastador para Marta y María. La pérdida de su hermano no solo significaba la separación de un ser querido,
sino también la aparente ausencia de ayuda divina en un momento crítico. Este dolor humano se refleja en las palabras de ambas hermanas cuando se encuentran con Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan capítulo 11, versículos 21 y 32. Estas palabras no solo expresan su tristeza, sino también su fe inquebrantable en el poder de Jesús. La muerte de Lázaro preparó el escenario para uno de los milagros más grandes del ministerio de Jesús. Aunque Marta y María no podían entenderlo en ese momento, su dolor sería transformado en un testimonio de la gloria de Dios. Este evento nos recuerda que, aunque el sufrimiento humano es real y profundo, no es el final de la historia. En los momentos de mayor oscuridad, Dios está trabajando para traer luz y esperanza. La enfermedad y muerte de Lázaro también resaltan una verdad espiritual importante: Dios a menudo permite que enfrentemos pruebas para revelar su poder de maneras que no podríamos imaginar. En este caso, el propósito del dolor de Marta y María no era simplemente una prueba de su fe, sino una preparación para un milagro que cambiaría su comprensión de Jesús y su misión. El retraso y la aparente inacción de Jesús también subrayan la importancia de confiar en su plan, incluso cuando no lo entendemos. Al igual que Marta y María, los creyentes a menudo se enfrentan a momentos en los que parece que Dios no está actuando. Sin embargo, la historia de Lázaro nos asegura que Dios siempre está trabajando, incluso en los momentos de mayor incertidumbre. La muerte de Lázaro fue un paso necesario en un plan divino más grande, un plan que demostraría que Jesús tiene poder sobre la muerte y ofrece vida eterna a quienes creen en Él. La enfermedad y muerte de Lázaro no solo afectaron a su familia, sino que también prepararon el camino para una revelación monumental del poder de Jesús. Su demora, aunque difícil de entender para Marta y María, fue clave para mostrar que su autoridad sobre la vida y la muerte no tiene límites. En este evento, Jesús no solo consuela el dolor humano, sino que lo transforma en un testimonio de su gloria. La historia de la enfermedad y muerte de Lázaro sigue siendo un recordatorio para los creyentes de que el dolor no es en vano. Dios usa incluso los momentos más difíciles para revelar su poder y propósito. La fe de Marta y María, su dolor genuino y su confianza en Jesús, nos inspiran a mantenernos firmes en nuestra fe, confiando en que, al igual que en Betania, Dios puede transformar la desesperación en esperanza y la muerte en vida. Cuando Jesús finalmente llegó a Betania, encontró que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Marta, conocida por su carácter proactivo, salió al encuentro de Jesús mientras María permanecía en casa. En medio de su dolor, Marta expresó su frustración y fe en una sola frase: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan capítulo 11, versículo 21. Estas palabras reflejan no solo su tristeza por la pérdida de Lázaro, sino también su confianza en que Jesús tenía el poder para haber prevenido la tragedia. Lo notable del encuentro entre Marta y Jesús es su diálogo profundo sobre la vida y la resurrección. Jesús le aseguró: tu hermano resucitará, a lo que Marta respondió creyendo en la resurrección futura, conforme a la doctrina judía de la época. Juan capítulo 11, versículos 23 a 24. Sin embargo, Jesús fue más allá de esta creencia general y declaró: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan capítulo 11, versículo 25. Esta afirmación no solo reveló su identidad como el Hijo de Dios, sino que también cambió la perspectiva de Marta, llevándola a confiar en Él no solo como alguien con poder sobre la vida, sino como la fuente misma de la vida.
Las palabras de Jesús a Marta son uno de los momentos más teológicamente significativos del Evangelio de Juan. Al declarar que Él es la resurrección y la vida, Jesús no solo promete un evento futuro, sino que afirma que la vida eterna y el poder sobre la muerte están encarnados en su persona. Este es un punto crucial en la narrativa, ya que Jesús no solo está ofreciendo consuelo a Marta, sino también revelando una verdad espiritual más profunda: la resurrección no es simplemente un acto, sino una realidad que Él mismo encarna. Esta declaración es un llamado a la fe. Al pedirle a Marta que crea en Él, Jesús está extendiendo esta invitación a todos los que escuchan o leen esta historia. La resurrección de Lázaro es una manifestación tangible de esta verdad, pero también es una señal que apunta a la resurrección definitiva que Jesús logrará a través de su muerte y resurrección. En este diálogo, Jesús invita a Marta, y por extensión a todos los creyentes, a pasar de una fe teórica a una confianza plena en Él como el Señor de la vida. Después de hablar con Marta, Jesús pidió ver a María. Ella, al igual que su hermana, expresó su dolor diciendo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Juan capítulo 11, versículo 32. Sin embargo, la reacción de María fue más emocional. Cayó a los pies de Jesús, llorando inconsolablemente, y su vulnerabilidad movió profundamente a Jesús. El Evangelio registra el momento en que Jesús también lloró, Juan capítulo 11, versículo 35. Este breve versículo, conocido como el más corto de la Biblia, revela una verdad profundamente conmovedora sobre la humanidad de Jesús. This episode is brought to you by Alexa Plus. Say hello to Alexa Plus and see how Alexa can do more for you. Need tickets to that last-minute show? Craving your favorite restaurant? Sit back, relax, and talk naturally. Alexa's on it. Alexa learns your preferences to create a personalized experience. And now, Alexa Plus is free with Prime on your Amazon devices, like Echo and Fire TV. Learn more at amazon.com/Alexa Plus. Aunque sabía que iba a resucitar a Lázaro, Jesús se conmovió por el dolor de María y de los presentes. Este acto demuestra que Jesús no solo tiene poder sobre la muerte, sino también una profunda empatía por el sufrimiento humano. Sus lágrimas reflejan su amor y su capacidad de identificarse con nuestras emociones, recordándonos que Dios no es indiferente a nuestro dolor. La llegada de Jesús a Betania no fue solo un momento de consuelo, sino también una preparación para el milagro que estaba por realizarse. En su interacción con Marta y María, Jesús mostró tanto su divinidad como su humanidad. Por un lado, declaró ser la resurrección y la vida, revelando su autoridad sobre la muerte. Por otro lado, lloró junto a quienes sufrían, mostrando su compasión y su cercanía con quienes lo amaban. El contraste entre Marta y María también resalta cómo Jesús se relaciona con cada individuo de manera única. A Marta le dio una enseñanza teológica que fortaleció su fe. A María le ofreció consuelo emocional y empatía. Este doble enfoque demuestra que Jesús entiende nuestras necesidades específicas y responde a cada uno de nosotros de acuerdo con nuestras circunstancias. La llegada de Jesús a Betania no eliminó inmediatamente el dolor de Marta y María, pero sí les ofreció esperanza. Aunque estaban de duelo, sus palabras y su presencia les recordaron que el poder de Dios trasciende incluso los momentos más oscuros. Este episodio es un recordatorio para los creyentes de que Jesús no solo es capaz de obrar milagros, sino que también camina con nosotros en medio de nuestro sufrimiento, llorando con nosotros y guiándonos hacia la victoria.
La interacción de Jesús con Marta y María en este momento crucial subraya que, incluso cuando enfrentamos pérdida y dolor, su presencia trae consuelo, su verdad fortalece nuestra fe y su poder transformar nuestra realidad. La llegada de Jesús a Betania fue más que un simple encuentro, fue el preludio de un milagro que cambiaría no solo la vida de Lázaro, sino también el entendimiento de todos sobre quién es Jesús y qué significa realmente confiar en Él. Cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro, encontró una escena que simbolizaba la imposibilidad humana frente a la muerte. La tumba, cerrada con una piedra, representaba el final definitivo desde la perspectiva humana. En la tradición judía, después de 4 días, la muerte no solo era irreversible, sino que el cuerpo comenzaba a descomponerse, lo que añadía una dimensión de desesperanza al evento. Este detalle es crucial, ya que subraya que el milagro que estaba a punto de ocurrir desafiaría todas las expectativas y demostraciones físicas de la muerte. La tumba de Lázaro no era solo un lugar de reposo para los muertos, era un símbolo de la separación entre la vida y la muerte. En este contexto, Jesús no solo estaba enfrentando una tumba física, sino también el temor y la incredulidad que rodean la muerte. Al acercarse a la tumba, Jesús comenzó a desmantelar no solo la piedra literal que la cerraba, sino también las barreras espirituales y emocionales que mantenían a las personas en un estado de desesperanza. Antes de realizar el milagro, Jesús alzó la vista al cielo y oró al Padre, diciendo: «Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado». Juan capítulo 11, versículos 41 a 42. Esta oración no fue una petición, sino una expresión de gratitud y una declaración pública de su conexión íntima con el Padre. La oración de Jesús antes del milagro tiene un propósito didáctico. A través de ella, Jesús no solo revela su dependencia del Padre, sino que también invita a la multitud a reconocer que lo que estaban a punto de presenciar no era simplemente un acto humano, sino una manifestación del poder de Dios. Este momento subraya que los milagros de Jesús no solo tenían un propósito inmediato, sino también un significado más amplio: revelar su identidad como el Hijo de Dios y fortalecer la fe de quienes lo seguían. Con una autoridad que trasciende el tiempo y el espacio, Jesús clamó con voz fuerte: «Lázaro, sal fuera». Juan capítulo 11, versículo 43. Estas palabras, simples pero llenas de poder, demostraron la autoridad absoluta de Jesús sobre la muerte. El uso del nombre de Lázaro es significativo. Jesús lo llamó de manera específica, mostrando que su poder no era generalizado ni impersonal, sino intencionado y directo. En ese instante, Lázaro, quien había estado muerto durante 4 días, salió de la tumba, todavía envuelto en las vendas funerarias. Este acto de obediencia inmediata a la voz de Jesús no solo desafió las leyes naturales, sino que también reveló la profundidad de su poder divino. En la cultura judía, donde la muerte era considerada definitiva después de 3 días, este milagro fue una proclamación de que, para Jesús, no existen límites insuperables. El milagro de la resurrección de Lázaro no fue solo un acto de restauración física, sino también una declaración espiritual. Al devolverle la vida, Jesús no solo demostró su poder sobre la muerte, sino que también prefiguró su propia resurrección, que sería el triunfo definitivo sobre el pecado y la muerte. Este evento sirvió como una revelación del carácter de Jesús. Él no solo es capaz de dar vida, sino que Él mismo es la fuente de la vida. El impacto de este milagro fue inmediato y transformador.
La multitud que presenció el evento quedó asombrada, y muchos comenzaron a creer en Jesús como el Mesías prometido. Sin embargo, este acto también intensificó la oposición de los líderes religiosos, quienes lo vieron como una amenaza directa a su autoridad. Para los discípulos, la resurrección de Lázaro fue una confirmación de que Jesús tenía un poder incomparable y fortaleció su fe en él como el Hijo de Dios. La acción de remover la piedra de la tumba de Lázaro simboliza mucho más que un acto físico. Representa la eliminación de las barreras entre la vida y la muerte, entre la desesperanza y la fe. Este milagro no solo dio nueva vida a Lázaro, sino que también ofreció esperanza a todos los que estaban presentes, mostrándoles que Jesús tenía el poder de vencer incluso las circunstancias más imposibles. El milagro de la resurrección de Lázaro sigue siendo un testimonio de que, en Jesús, la muerte no tiene la última palabra. Su voz, capaz de llamar a un hombre muerto a la vida, continúa resonando en la fe de los creyentes, recordándonos que no importa cuán oscura sea la situación, Jesús tiene el poder de traer luz, vida y restauración. Este evento no solo transformó la vida de Lázaro, sino que continúa impactando generaciones, mostrando que el poder de Jesús es eterno y que su autoridad sobre la muerte es absoluta. El milagro de la resurrección de Lázaro dejó una impresión imborrable en todos los que estuvieron presentes. La multitud que había acudido para consolar a Marta y María presenció un acto que desafió todas las expectativas humanas, un hombre muerto durante 4 días saliendo de su tumba por la simple orden de Jesús. Muchos de los presentes quedaron profundamente conmovidos y, como consecuencia, comenzaron a creer en Jesús como el Mesías. Juan capítulo 11, versículo 45. Este evento no solo fortaleció la fe de los testigos, sino que también expandió la influencia de Jesús, atrayendo a más seguidores a su mensaje de esperanza y redención. La reacción de los testigos es un recordatorio de cómo los milagros de Jesús tenían un doble propósito: satisfacer una necesidad inmediata y revelar la gloria de Dios de manera tangible. En el caso de la resurrección de Lázaro, el milagro no solo devolvió la vida a un hombre, sino que también transformó a todos los que lo presenciaron, mostrando que el poder de Jesús trasciende cualquier límite humano. Sin embargo, el impacto del milagro no fue positivo para todos. Los líderes religiosos, al enterarse de lo sucedido, vieron en el evento una amenaza directa a su autoridad y estabilidad política. Los fariseos y los saduceos, quienes ya estaban buscando maneras de desacreditar a Jesús, comenzaron a planear su muerte de manera más activa. Según el Evangelio de Juan, el milagro de Lázaro fue el punto de inflexión que llevó al consejo a decidir que Jesús debía ser eliminado. Juan capítulo 11, versículos 46 a 53. La resurrección de Lázaro no solo fue un desafío a las leyes naturales, sino también a las estructuras religiosas y políticas de la época. Para los líderes judíos, este acto no era simplemente un milagro, era una declaración de poder y autoridad que ponía en riesgo su control sobre el pueblo. La oposición creciente hacia Jesús, motivada por el impacto de este milagro, marcó el inicio de los eventos que llevarían a su crucifixión. Así, la resurrección de Lázaro no solo prefiguró la victoria de Jesús sobre la muerte, sino que también aceleró el cumplimiento de su misión redentora. Para los discípulos de Jesús, este milagro tuvo un impacto profundo en su comprensión de quién era realmente su Maestro. Aunque ya habían sido testigos de otros milagros, la resurrección de Lázaro fue un evento que afirmó la identidad de Jesús como el Hijo de Dios con poder absoluto sobre la vida y la muerte.
Este milagro también les dio un adelanto de la resurrección de Jesús, que ellos mismos presenciarían más adelante, y fortaleció su fe en medio de los desafíos que enfrentaban. Los discípulos no solo vieron este milagro como una demostración de poder, sino también como una revelación de la compasión y la humanidad de Jesús. Su reacción al dolor de Marta y María, junto con su oración y su autoridad al llamar a Lázaro a salir de la tumba, ofrecieron a los discípulos una imagen completa de su carácter, tanto divino como profundamente empático. Este evento les dio la confianza de que estaban siguiendo a alguien cuyo poder no tenía límites y cuyo amor por la humanidad era inquebrantable. El impacto del milagro de Lázaro fue tanto inmediato como duradero. Para aquellos que creyeron, fue un testimonio de que Jesús no solo tenía el poder de obrar milagros, sino que también era el Mesías prometido, el único capaz de vencer la muerte y ofrecer vida eterna. Para los líderes religiosos, fue un recordatorio de que su poder terrenal no podía competir con la autoridad divina de Jesús, lo que los llevó a endurecer sus corazones y tramar su muerte. Este milagro también marcó un punto de transición en el ministerio de Jesús, preparando el camino para los eventos de la Semana Santa. En muchos sentidos, la resurrección de Lázaro sirvió como una anticipación de la resurrección de Jesús, no solo mostrando su poder sobre la muerte, sino también anunciando la victoria final que estaba por venir. La historia de Lázaro sigue siendo una fuente de inspiración para los creyentes, recordándonos que el poder de Jesús no tiene límites y que su propósito siempre trasciende lo inmediato. Este milagro no solo impactó a quienes lo presenciaron, sino que continúa transformando corazones y vidas, mostrando que, en Jesús, incluso la muerte es derrotada por la vida. Tras el milagro de su resurrección, la Biblia guarda silencio sobre los detalles específicos de la vida de Lázaro. Aunque el Evangelio de Juan menciona brevemente que su resurrección atrajo la atención de multitudes y provocó reacciones extremas por parte de los líderes religiosos, Juan capítulo 12, versículos 9 a 11, no se registran más eventos sobre su vida personal o ministerio. Este silencio ha llevado a especulaciones entre los estudiosos y a la creación de tradiciones en torno a su figura en la iglesia primitiva. El hecho de que no haya más relatos sobre Lázaro en las Escrituras podría tener un propósito teológico, centrar la atención en el milagro y en el poder de Jesús, más que en la vida de Lázaro después del evento. Sin embargo, este vacío narrativo no resta importancia a su testimonio como alguien que experimentó de primera mano el poder transformador de Cristo. La falta de información también invita a los creyentes a reflexionar sobre el impacto de los milagros en sus propias vidas y cómo estos pueden ser vividos y compartidos incluso cuando no se registran de manera visible. Aunque los evangelios no ofrecen más detalles sobre la vida de Lázaro, su sola existencia después de la resurrección lo convirtió en un testimonio vivo del poder de Jesús. Su presencia era una evidencia irrefutable del milagro que había ocurrido, y esto atraía a muchos curiosos que querían verlo con sus propios ojos. Según el Evangelio de Juan, una gran multitud de los judíos supo que Jesús estaba allí, y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Juan capítulo 12, versículo 9. El testimonio de Lázaro no necesitaba palabras. Su vida resucitada era una proclamación visible de la autoridad de Jesús sobre la muerte y una prueba de que todo lo que Jesús decía acerca de la vida eterna era verdad. En este sentido, Lázaro se convirtió en una figura incómoda para los líderes religiosos, quienes comenzaron a planear no solo la muerte de Jesús, sino también la de Lázaro. Juan capítulo 12, versículo 10.
Su resurrección no solo desafió las creencias religiosas de la época, sino que también expuso la incapacidad de los líderes para refutar el poder de Cristo. Aunque la Biblia no detalla qué ocurrió con Lázaro después de su resurrección, las tradiciones cristianas han llenado este vacío con relatos que destacan su papel en la iglesia primitiva. Una de las leyendas más conocidas es que Lázaro se trasladó a Chipre, donde se convirtió en el primer obispo de Kition, la actual Lárnaca. Según esta tradición, vivió allí durante muchos años y continuó testificando sobre su experiencia con Jesús. Otra tradición sostiene que Lázaro viajó a Marsella, en el sur de Francia, donde predicó el Evangelio y desempeñó un papel importante en la expansión del cristianismo en esa región. Estas historias, aunque no tienen una base bíblica directa, reflejan la creencia de que Lázaro, habiendo sido testigo de un milagro tan extraordinario, dedicó su vida a compartir el mensaje de Jesús. Las leyendas y tradiciones asociadas a Lázaro subrayan su impacto como símbolo de esperanza y transformación. Aunque no sepamos con certeza los detalles de su vida después del milagro, estas narrativas muestran cómo su historia resonó profundamente en la imaginación de los primeros cristianos, inspirándolos a ver la resurrección como una promesa viva de la victoria de Cristo sobre la muerte. Lázaro, aunque silencioso en los textos posteriores del Nuevo Testamento, sigue siendo un ejemplo eterno del poder transformador de Jesús. Su vida resucitada no solo atrajo a las multitudes en su tiempo, sino que continúa impactando a los creyentes hasta hoy. Representa a todos aquellos que han sido transformados por un encuentro con Cristo y cuyo testimonio, ya sea hablado o silencioso, proclama la verdad del Evangelio. El legado de Lázaro es un recordatorio de que los milagros de Jesús no solo afectan a quienes los reciben, sino que también tienen un impacto más amplio en la comunidad de fe. Su historia inspira a los creyentes a vivir como testimonios vivos de la gracia y el poder de Dios, mostrando a través de sus vidas transformadas que, en Cristo, incluso la muerte puede ser derrotada y la esperanza restaurada. La resurrección de Lázaro no fue solo un acto milagroso, sino también una declaración teológica de la autoridad de Jesús sobre la muerte. En el Evangelio de Juan, Jesús afirma: «Yo soy la resurrección y la vida», Juan capítulo 11, versículo 25, y este milagro sirve como una manifestación tangible de esa verdad. Al traer de vuelta a Lázaro después de 4 días en la tumba, Jesús demostró que su poder no tiene límites y que incluso la muerte, el enemigo final, está bajo su control. La victoria de Jesús sobre la muerte en la historia de Lázaro anticipa su propia resurrección. Este milagro no solo reafirma la promesa de que Jesús tiene el poder de dar vida eterna, sino que también muestra que Él está presente incluso en las situaciones más desesperadas. La tumba, símbolo de la separación definitiva, fue transformada en un lugar de esperanza y restauración, enviando un mensaje claro: en Jesús, la muerte no tiene la última palabra. El milagro de Lázaro contiene una promesa profunda para todos los creyentes. Aquellos que confían en Jesús no enfrentarán la muerte eterna, sino que tendrán vida en Él. La resurrección de Lázaro no fue solo un acto físico, sino también una demostración espiritual de que la vida eterna es una realidad para aquellos que creen en Cristo. Este evento subraya que la muerte física no es el fin, sino una transición hacia la plenitud de la vida en la presencia de Dios. En la narrativa, Jesús proclama: «El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá», Juan capítulo 11, versículo 25. Esta declaración, seguida por el milagro de la resurrección, reafirma que la fe en Jesús trasciende las limitaciones de la vida terrenal.
Para los creyentes, la historia de Lázaro es un recordatorio de que, aunque enfrentemos la muerte, podemos estar seguros de que Jesús nos ofrece una vida que no puede ser extinguida, una vida en comunión con Dios para siempre. La resurrección de Lázaro también enfatiza la importancia de la fe como un elemento clave para experimentar el poder de Dios. Antes de realizar el milagro, Jesús desafió a Marta a creer en su capacidad de dar vida. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Juan capítulo 11, versículo 40. Este momento destaca que la fe no solo precede al milagro, sino que también actúa como el puente que conecta lo humano con lo divino. La historia de Lázaro muestra que la fe no es la ausencia de dudas o dolor, sino la confianza en el poder y el propósito de Dios, incluso en medio de circunstancias difíciles. Marta y María, aunque afligidas por la muerte de su hermano, se aferraron a su creencia en Jesús, y esa fe fue recompensada con una demostración de su gloria. Este milagro nos recuerda que, aunque nuestras circunstancias puedan parecer desesperadas, nuestra fe en Jesús puede abrir la puerta a la intervención divina. El simbolismo de la resurrección de Lázaro se extiende más allá del acto físico de devolver la vida. Representa la capacidad de Jesús para transformar lo perdido en encontrado, lo muerto en vivo y lo desesperado en esperanza. Este milagro no solo impactó a Lázaro, sino que también sirvió como una señal para todos los que lo presenciaron, invitándolos a creer en Jesús y a experimentar su poder transformador en sus propias vidas. La tumba de Lázaro, cerrada por una piedra y marcada por la desesperación, se convirtió en el escenario de un milagro que todavía resuena hoy. Su historia es una invitación para los creyentes a confiar en que Jesús puede remover cualquier piedra en nuestras vidas y traer nueva vida a donde parece haber solo muerte. En este acto, Jesús demostró que Él no solo tiene el poder para cambiar circunstancias, sino también para renovar corazones y restaurar almas. El milagro de Lázaro apunta hacia el futuro, hacia la victoria final de Cristo sobre la muerte y el pecado. Su resurrección es un anticipo de la resurrección de Jesús y, a su vez, de la resurrección de todos los creyentes. Este evento nos invita a mirar más allá de nuestras circunstancias presentes y a confiar en las promesas eternas de Dios. La resurrección de Lázaro es más que una historia, es un recordatorio eterno de que Jesús tiene el poder de transformar vidas, de superar la muerte y de ofrecer una esperanza que trasciende este mundo. Para los creyentes de hoy, esta narrativa no solo inspira fe, sino que también fortalece la confianza en el propósito redentor de Cristo y su promesa de vida eterna. El Evangelio de Juan deja claro que Jesús tenía un vínculo especial con Lázaro y su familia. Este amor es evidente desde el momento en que Marta y María envían un mensaje diciendo: Señor, el que amas está enfermo. Juan capítulo 11, versículo 3. Esta declaración no solo enfatiza la cercanía entre Jesús y Lázaro, sino que también refleja la confianza de las hermanas en que su amor movería a Jesús a actuar en su favor. Este amor se manifiesta no solo en palabras, sino en las acciones de Jesús, quien, aunque aparentemente demoró su llegada, tenía un propósito mayor en mente. El amor de Jesús por Lázaro también se muestra en su reacción emocional ante la muerte de su amigo. Cuando Jesús llegó a Betania y vio el dolor de María, Marta y los demás, el Evangelio relata que Jesús lloró. Juan capítulo 11, versículo 35. Este breve, pero poderoso versículo revela la humanidad de Jesús y su capacidad de identificarse con el sufrimiento humano. A pesar de saber que iba a resucitar a Lázaro, Jesús se conmovió profundamente,
mostrando que su amor no es indiferente ni distante, sino lleno de empatía y compasión. La imagen de Jesús llorando por la muerte de Lázaro es uno de los momentos más conmovedores de los evangelios. Estas lágrimas no solo demuestran su humanidad, sino también su conexión emocional con quienes amaba. En el contexto cultural de la época, donde el llanto era una expresión pública de duelo, la reacción de Jesús habría sido vista como una muestra genuina de su dolor y su amor por Lázaro y su familia. Este momento también tiene un significado espiritual profundo. Jesús, como Hijo de Dios, no solo observa el sufrimiento humano desde una perspectiva divina, sino que lo experimenta junto con nosotros. Sus lágrimas son un recordatorio de que Dios no es indiferente a nuestro dolor, al contrario, Él se involucra plenamente en nuestras luchas y se identifica con nuestra fragilidad. En la relación entre Jesús y Lázaro, vemos un ejemplo de cómo Dios se acerca a nosotros, no solo como un Salvador todopoderoso, sino también como un amigo cercano que comprende y comparte nuestras emociones. La relación de Jesús con Lázaro y su familia es un modelo de cómo los creyentes pueden acercarse a Él en una relación de amor, confianza y amistad. Lázaro no es descrito como un líder espiritual ni como un discípulo en el sentido formal, pero su relación con Jesús demuestra que el amor de Dios no se basa en títulos o logros, sino en una conexión genuina. Jesús amaba a Lázaro por quien era, no por lo que hacía, mostrando que su amor es incondicional y accesible para todos. Esta relación también nos enseña sobre la confianza en medio de la incertidumbre. Aunque Marta y María enfrentaron la pérdida de su hermano, su confianza en Jesús no se desmoronó. Incluso en medio de su dolor, declararon su fe en su poder y amor. Este ejemplo nos invita a cultivar una relación con Dios que no solo busca respuestas inmediatas, sino que confía en su carácter, incluso cuando los resultados no son lo que esperábamos. La relación entre Jesús y Lázaro ilustra cómo los creyentes están llamados a relacionarse con Dios de manera cercana e íntima. A través de esta amistad, aprendemos que Jesús no solo quiere ser nuestro Salvador, sino también nuestro amigo, alguien en quien podemos confiar plenamente y con quien podemos compartir nuestras alegrías y dolores. En esta relación, no estamos solos. Tenemos a un Dios que nos ama profundamente, que llora con nosotros en nuestras pérdidas y que está comprometido a transformar nuestro sufrimiento en esperanza. La historia de Jesús y Lázaro nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. ¿Confiamos en Él en los momentos difíciles? ¿Le permitimos ser no solo nuestro Señor, sino también nuestro amigo? Al igual que Lázaro, Marta y María, podemos acercarnos a Jesús con la certeza de que su amor es real, su compasión es infinita y su poder es suficiente para transformar cualquier situación en una oportunidad para glorificar a Dios y experimentar su gracia. Aunque los relatos de Elías y Lázaro ocurren en contextos históricos y espirituales diferentes, ambos reflejan el poder supremo de Dios sobre la vida y la muerte. Elías, el profeta del Antiguo Testamento, fue testigo y agente de milagros extraordinarios, incluido el regreso a la vida del hijo de la viuda de Sarepta, 1 Reyes capítulo 17, versículos 17 al 24. Este evento, aunque menos conocido que la resurrección de Lázaro, también mostró que Dios es capaz de revertir la muerte, desafiando las leyes naturales. La conexión entre Elías y Lázaro se encuentra en la demostración clara de que el poder de Dios no tiene límites. En ambos casos, las circunstancias parecían imposibles. La muerte parecía definitiva, y sin embargo, Dios actuó para traer vida donde antes había muerte.
Elías actuó como el intermediario a través del cual Dios mostró su poder, mientras que, en el caso de Lázaro, Jesús mismo reveló su identidad divina al ordenar: Lázaro, sal fuera. Juan capítulo 11, versículo 43. Ambos milagros refuerzan el mensaje central de que Dios es el Señor de la vida. Tanto la resurrección realizada por Elías como la de Lázaro señalan hacia un propósito mayor, la promesa de una resurrección final. En el caso de Elías, su ministerio anticipaba la obra de redención que Dios llevaría a cabo a través del Mesías. Por su parte, la resurrección de Lázaro, narrada en los Evangelios, no solo fue un acto de compasión, sino también una prefiguración de la resurrección de Jesús y del triunfo definitivo sobre la muerte. Elías fue llevado al cielo sin experimentar la muerte, 2 Reyes capítulo 2, versículo 11, lo que simboliza la victoria de Dios sobre el poder de la muerte. Este evento resuena con la resurrección de Lázaro, que fue una muestra tangible de que la vida eterna es una realidad para quienes confían en Dios. Ambos milagros, aunque distintos en su naturaleza, apuntan a un mismo destino: la restauración final de toda la creación bajo el poder de Dios. En este sentido, Elías y Lázaro representan etapas diferentes en la narrativa divina que culminará con la resurrección final de los creyentes. Elías y Lázaro no solo son figuras que destacan por los milagros relacionados con ellos, sino que también tienen conexiones simbólicas con la obra de Cristo. Elías, como profeta, fue un precursor que señaló hacia el futuro Mesías. Su ascenso al cielo prefiguró la glorificación de Jesús tras su resurrección. Por otro lado, Lázaro, al ser resucitado por Jesús, se convierte en una prefiguración directa de la resurrección de Cristo, que sería el evento central de la fe cristiana. La diferencia clave entre Lázaro y Jesús radica en la naturaleza de sus resurrecciones. Lázaro fue traído de vuelta a la vida terrenal, pero eventualmente volvió a morir. En cambio, la resurrección de Jesús fue una victoria definitiva sobre la muerte, marcando el inicio de la vida eterna para todos los que creen en Él. Sin embargo, la resurrección de Lázaro fue una señal que preparó a los seguidores de Jesús para comprender el alcance de su poder y su promesa de redención eterna. La conexión entre los milagros relacionados con Elías y Lázaro subraya el carácter constante de Dios a lo largo de las Escrituras. Desde los días de los profetas hasta el ministerio de Jesús, Dios ha demostrado su dominio sobre la vida y la muerte, reafirmando su capacidad para intervenir en las circunstancias humanas más desesperadas. Ambos relatos inspiran fe y esperanza, recordando a los creyentes que el poder de Dios no está limitado por el tiempo, el lugar o las circunstancias. Estos milagros no solo impactaron a las generaciones que los presenciaron, sino que también continúan fortaleciendo la fe de los creyentes actuales. Tanto Elías como Lázaro sirven como testimonios de que la muerte no es el fin, sino un escenario donde Dios puede mostrar su gloria. Sus historias nos invitan a confiar en que, al igual que ellos, también experimentaremos la victoria definitiva sobre la muerte a través de Jesucristo. Después de su resurrección, Lázaro se convirtió en una evidencia viviente del poder de Jesús. Su sola existencia era un desafío irrefutable a los líderes religiosos que buscaban desacreditar a Jesús y a su ministerio. La multitud que acudía no solo quería ver a Jesús, sino también a Lázaro, el hombre que había sido llamado de entre los muertos después de 4 días en la tumba, Juan capítulo 12, versículo 9. Este testimonio no requería palabras, su presencia misma era una proclamación de la autoridad divina de Jesús.
La resurrección de Lázaro fue un evento tan extraordinario que ni siquiera sus enemigos pudieron negarlo. En lugar de intentar refutar el milagro, los líderes religiosos comenzaron a planear cómo eliminar tanto a Jesús como a Lázaro, Juan capítulo 12, versículos 10 a 11. Esto muestra que el impacto del milagro iba más allá de los límites personales de Lázaro, afectando tanto a los seguidores de Jesús como a sus oponentes. Su vida resucitada era una prueba innegable del poder de Dios, y por ello, se convirtió en un símbolo de esperanza y una amenaza para quienes rechazaban a Jesús. La resurrección de Lázaro provocó una reacción masiva en la comunidad judía. Muchos, al ver el milagro, creyeron en Jesús, reconociendo que solo el Mesías podía realizar algo tan asombroso. Juan capítulo 11, versículo 45. Este crecimiento en la fe de la gente alimentó aún más la oposición de los líderes religiosos, quienes temían que la creciente popularidad de Jesús pusiera en peligro su autoridad y su relación con las autoridades romanas. La influencia de Lázaro se extendió más allá de su círculo inmediato. Su historia viajaba de boca en boca, atrayendo a personas que querían conocerlo y escuchar sobre el milagro de primera mano. Este efecto multiplicador muestra cómo un solo acto de Dios puede tener un impacto transformador en toda una comunidad. La resurrección de Lázaro no solo renovó la fe de aquellos que lo conocían, sino que también llevó a muchos otros a buscar una relación con Jesús, quien demostró ser la fuente de vida eterna. Para los líderes religiosos, Lázaro representaba un problema insuperable. Su resurrección era un testimonio visible que no podía ser ignorado ni explicado mediante argumentos teológicos. Como resultado, comenzaron a considerar la necesidad de eliminarlo junto con Jesús, ya que su presencia era una amenaza directa a su control sobre el pueblo. Juan capítulo 12, versículos 10 a 11. La reacción de los líderes religiosos revela cómo la dureza de corazón puede impedir a las personas aceptar incluso las evidencias más claras del poder de Dios. En lugar de reconocer el milagro y someterse a la autoridad de Jesús, optaron por proteger su propio estatus y autoridad. Este contraste entre la fe de la multitud y la obstinación de los líderes religiosos subraya cómo la respuesta al poder de Dios puede variar según el estado del corazón humano. Lázaro no solo fue un testigo vivo del poder de Jesús en su tiempo, sino que su historia sigue siendo un testimonio continuo para los creyentes de todas las generaciones. Su resurrección es una afirmación de que el poder de Jesús trasciende las limitaciones humanas y que su autoridad sobre la muerte es absoluta. Lázaro nos recuerda que Dios no solo es capaz de realizar milagros, sino que también utiliza esos milagros para transformar vidas y comunidades. El impacto de Lázaro como testimonio vivo resuena hoy, llamándonos a reflexionar sobre cómo nuestras propias vidas pueden ser testigos del poder y la gracia de Dios. Así como Lázaro fue llamado de la muerte a la vida, los creyentes son llamados a vivir como nuevas criaturas en Cristo, mostrando a través de sus acciones y su fe que Jesús es la fuente de vida eterna. La historia de Lázaro nos desafía a ser testimonios vivos, no solo de palabra, sino también a través de la transformación visible que experimentamos en nuestra relación con Dios. En el relato de la resurrección de Lázaro, Jesús proclama una de las declaraciones más importantes de su ministerio: «Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Juan capítulo 11, versículo 25. Esta afirmación no es solo una promesa de resurrección futura, sino una declaración de que la vida eterna comienza con una relación con Él en el presente. Jesús no ofrece simplemente resucitar a los muertos,
Él mismo es la fuente y el garante de la vida, tanto en este mundo como en el venidero. Este milagro sirve para reafirmar la identidad divina de Jesús. Al resucitar a Lázaro después de 4 días en la tumba, Jesús no solo demostró su poder sobre la muerte, sino que también validó su afirmación de que Él es el Mesías enviado por Dios. Este evento conecta directamente con la fe cristiana en la resurrección final, donde Jesús, como la resurrección y la vida, promete vida eterna a todos los que creen en Él. La resurrección de Lázaro es una señal que anticipa la resurrección de Jesús. Mientras que Lázaro fue traído de vuelta a la vida terrenal y eventualmente volvió a morir, la resurrección de Jesús marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad, al vencer la muerte de manera definitiva. El milagro de Lázaro prepara a los discípulos y a los testigos para comprender la magnitud del evento que estaba por venir, la victoria final de Jesús sobre la muerte y el pecado. El acto de Jesús de llamar a Lázaro fuera de la tumba apunta hacia su propio triunfo sobre la tumba, un triunfo que abriría el camino para la resurrección de todos los creyentes. Este paralelismo entre los 2 eventos resalta cómo el milagro de Lázaro no solo era un acto de compasión hacia una familia en duelo, sino también una demostración del poder redentor de Dios. En la resurrección de Lázaro, los creyentes pueden ver un adelanto de la esperanza eterna que tienen en Cristo. Para los creyentes, la resurrección de Lázaro simboliza la promesa de que la muerte no es el final. Este milagro refuerza la verdad de que Jesús tiene poder sobre todas las circunstancias, incluso sobre la más definitiva de todas, la muerte. Los cristianos encuentran en este relato una fuente de consuelo y esperanza, sabiendo que, aunque enfrenten la muerte física, su fe en Jesús les asegura la vida eterna. Además, este evento subraya la importancia de la fe en el plan y el propósito de Dios. Jesús le dijo a Marta, «¿No te he dicho que, si crees, verás la gloria de Dios?» Juan capítulo 11, versículo 40. Esta declaración no solo se aplica al milagro de Lázaro, sino que también nos invita a confiar en que Dios obra de maneras que a menudo no entendemos, pero que siempre resultan en su gloria y en nuestro bien. Más allá de su significado escatológico, la resurrección de Lázaro tiene implicaciones prácticas para la vida diaria de los creyentes. Representa la capacidad de Jesús para traer vida a las áreas de nuestra vida que parecen estar muertas o sin esperanza. Así como llamó a Lázaro a salir de la tumba, Jesús sigue llamando a las personas a salir de su oscuridad, a abandonar su pasado y a experimentar una vida renovada en Él. Este milagro también invita a los creyentes a reflexionar sobre su propio compromiso con Cristo. Así como Lázaro respondió al llamado de Jesús, los seguidores de Cristo están llamados a escuchar su voz y a vivir como testimonios vivos de su poder. La historia de Lázaro no es solo un relato del pasado, sino un recordatorio continuo de que Jesús sigue siendo la resurrección y la vida para quienes confían en Él. La resurrección de Lázaro no fue solo un evento histórico, sino una lección teológica profunda que sigue resonando en la fe cristiana. Este milagro no solo demostró el poder de Jesús sobre la muerte, sino que también reveló su propósito de traer vida eterna a todos los que creen en Él. Para los creyentes, este relato es una invitación a vivir con la confianza de que, en Cristo, incluso la muerte ha sido vencida, y una nueva vida siempre está disponible a través de su poder y su gracia. En la tradición judía del primer siglo, se creía que el alma permanecía cerca del cuerpo hasta 3 días después de la muerte, con la posibilidad de una eventual reanimación. Sin embargo, al 4.º día, se asumía que la muerte era definitiva,
ya que el cuerpo comenzaba a descomponerse de manera irreversible. Este detalle en la historia de Lázaro no es menor. Jesús esperó intencionadamente hasta el cuarto día para realizar el milagro, asegurándose de que no quedara duda alguna sobre el alcance de su poder. Cuando Marta expresó su preocupación al decir, «Señor, ya huele, porque lleva 4 días», Juan capítulo 11, versículo 39, dejó claro que, desde la perspectiva humana, la situación era completamente desesperada. Este detalle acentúa la magnitud del milagro que estaba por suceder, mostrando que, para Jesús, ni siquiera la corrupción física es un obstáculo. En este sentido, la historia de Lázaro refuerza la verdad de que no hay nada demasiado perdido, demasiado roto o demasiado muerto para que Jesús lo restaure. El hecho de que Jesús resucitara a Lázaro después de 4 días en la tumba no solo demostró su autoridad sobre la muerte, sino también su poder para revertir incluso las condiciones más extremas. La descomposición del cuerpo de Lázaro simboliza la desesperanza que enfrentamos en situaciones que parecen irreparables. Sin embargo, Jesús, al pronunciar las palabras, «Lázaro, sal fuera». Juan capítulo 11, versículo 43, desafió no solo las leyes naturales, sino también las limitaciones de la fe humana. Este milagro también tiene un significado espiritual más profundo. Así como Jesús restauró el cuerpo de Lázaro a pesar de la descomposición, también tiene el poder de restaurar las áreas de nuestras vidas que parecen estar destruidas. La resurrección de Lázaro nos recuerda que no importa cuán lejos creamos estar de la restauración, Jesús tiene el poder de devolvernos la vida en todas las áreas donde hemos experimentado pérdida o desesperanza. El retraso de Jesús antes de ir a Betania no fue una muestra de desinterés, sino una lección intencionada sobre la importancia de confiar en los tiempos de Dios. Para Marta y María, los días que transcurrieron entre la muerte de Lázaro y la llegada de Jesús deben haber sido emocionalmente devastadores. Sin embargo, Jesús les mostró que su plan iba más allá de lo que podían entender y que incluso en la aparente tardanza, su propósito era glorificar a Dios y fortalecer su fe. Cuando Jesús le dijo a Marta, «¿No te he dicho que, si crees, verás la gloria de Dios?» Juan capítulo 11, versículo 40, estaba invitándola a confiar en su capacidad para transformar incluso la situación más desesperada. Esta lección es relevante para los creyentes de todas las épocas, recordándonos que los tiempos de Dios son perfectos y que su poder no está limitado por nuestras expectativas o circunstancias. Aunque la espera puede ser difícil, la historia de Lázaro nos asegura que la fe en Jesús siempre conduce a la revelación de su gloria. El simbolismo de los 4 días no solo resalta la desesperanza humana, sino también la oportunidad divina para revelar su poder. Jesús esperó hasta que todas las posibilidades humanas se hubieran agotado, asegurándose de que el milagro fuera una manifestación indiscutible de la gloria de Dios. Al devolver la vida a Lázaro después de 4 días en la tumba, Jesús no solo restauró a un hombre, sino que también reveló que su poder no tiene límites. Este acto es un recordatorio de que Dios no se limita a intervenir en lo que parece posible. Su gloria se manifiesta con mayor intensidad en los momentos en los que todas las esperanzas humanas han desaparecido. Así como Marta y María fueron testigos del poder de Jesús en un momento de total desesperación, los creyentes de hoy pueden confiar en que Dios sigue obrando milagros, incluso en las situaciones más imposibles. El detalle de los 4 días también nos invita a reflexionar sobre la paciencia, la fe y la confianza en el poder de Jesús.
La historia de Lázaro nos enseña que, aunque el tiempo de espera pueda parecer largo y las circunstancias desesperadas, la intervención de Dios llega en el momento perfecto para maximizar su gloria y transformar nuestras vidas. Para los creyentes, este relato es un recordatorio de que, aunque enfrentemos situaciones que parecen definitivas, Jesús siempre tiene la última palabra. La resurrección de Lázaro después de 4 días sigue siendo un testimonio de que el poder de Dios no está limitado por las barreras humanas. Es un llamado a confiar en su propósito, sabiendo que su gloria se revela con mayor intensidad en los momentos en los que solo su intervención puede traer vida donde antes había muerte. La historia de Lázaro es un poderoso recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza sigue siendo posible. Marta y María enfrentaron una realidad devastadora, la muerte de su hermano y la aparente inacción de Jesús al no llegar a tiempo para evitarlo. Sin embargo, este milagro muestra que Dios trabaja de maneras que a menudo desafían nuestras expectativas. Cuando todo parecía perdido, Jesús llegó para demostrar que su poder trasciende las limitaciones humanas, ofreciendo una esperanza renovada. Este mensaje sigue siendo relevante para los creyentes hoy. Muchas veces, enfrentamos situaciones que parecen desesperadas, pero la historia de Lázaro nos anima a recordar que Dios tiene el poder de intervenir en el momento perfecto. Jesús nos muestra que, aunque su respuesta pueda parecer tardía desde nuestra perspectiva, su plan siempre apunta a glorificar a Dios y fortalecer nuestra fe. El momento en que Jesús llama a Lázaro por su nombre, Lázaro, sal fuera. Juan capítulo 11, versículo 43, es un acto profundamente personal. No era simplemente una orden dirigida a la muerte, sino un llamado específico a un amigo. Este detalle subraya que la relación de Jesús con Lázaro era cercana y única, y que su poder no se ejerce de manera generalizada, sino de forma personalizada. Este llamado personal tiene un significado o espiritual más amplio. Representa la invitación que Jesús hace a cada uno de nosotros para salir de nuestra propia tumba. Puede ser una tumba de miedo, pecado, desesperanza o cualquier otra circunstancia que nos mantenga atrapados. Al igual que Lázaro, somos llamados por nuestro nombre, invitados a responder a la voz de Jesús y a experimentar una vida nueva en su presencia. Esta lección nos recuerda que nuestra relación con Dios es íntima y personal, y que Él nos llama individualmente hacia la vida abundante. Antes de resucitar a Lázaro, Jesús le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Juan capítulo 11, versículo 40. Esta afirmación destaca la relación entre la fe y la revelación de la gloria divina. Jesús no pidió que Marta entendiera cómo se llevaría a cabo el milagro, solo le pidió que creyera. Este llamado a la fe se extiende a todos los que leen esta historia. Confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles, es el camino hacia la manifestación de su poder. La fe que Marta y María demostraron, aunque imperfecta, fue suficiente para abrir la puerta al milagro. Esta lección es un recordatorio de que Dios no exige una fe perfecta, sino una fe sincera y activa. Cuando respondemos con confianza a su invitación, podemos ver su gloria revelada de maneras que superan nuestras expectativas. Este evento enseña que la fe no solo es una respuesta al milagro, sino también un elemento crucial para experimentarlo. La resurrección de Lázaro no solo cambió su vida, sino también la de todos los que lo rodeaban. Aquellos que presenciaron el milagro vieron con sus propios ojos que Jesús tiene poder sobre la muerte, lo que los llevó a creer en él como el Mesías. Para Marta y María,
el milagro fue una confirmación de que su fe no había sido en vano. En este acto, Jesús transformó no solo una situación desesperada, sino también la percepción de todos acerca de quién era Él. Esta transformación se extiende más allá del contexto inmediato de Betania. Para los creyentes, la historia de Lázaro es un recordatorio de que el poder de Jesús sigue siendo activo hoy. Él sigue llamándonos a salir de nuestras tumbas espirituales, sigue revelando su gloria en medio de nuestras pruebas y sigue transformando nuestras vidas de formas que inspiran a otros a creer. La lección central de este milagro es que la vida en Jesús no solo restaura, sino que también renueva y transforma todo lo que toca. El relato de Lázaro nos deja con una invitación clara: vivir con fe en el poder de Jesús para superar cualquier obstáculo, incluso la muerte misma. Este milagro no solo es una demostración de lo que Jesús puede hacer, sino también de quién es Él, la resurrección y la vida. Al confiar en su poder, los creyentes pueden experimentar una esperanza renovada, una vida transformada y una relación más profunda con Dios. La historia de Lázaro es un testimonio eterno de que Jesús tiene el poder de traer vida donde antes había muerte, esperanza donde había desesperación y gloria donde parecía haber derrota. Esta lección no solo inspira, sino que desafía a los creyentes a vivir cada día con la certeza de que, en Cristo, siempre hay una razón para tener fe y esperanza. Aunque los evangelios guardan silencio sobre los detalles posteriores de la vida de Lázaro después de su resurrección, las tradiciones cristianas han llenado este vacío con relatos sobre su impacto en la iglesia primitiva. Según algunas fuentes, Lázaro se convirtió en un líder influyente en las primeras comunidades cristianas, testificando sobre el milagro que Jesús realizó en su vida. En Chipre, por ejemplo, se le venera como el primer obispo de Kition, Lárnaca, donde se cree que predicó el Evangelio y ayudó a establecer la fe cristiana. Otra tradición sugiere que Lázaro viajó al sur de Francia, a la región de Marsella, donde también predicó y sirvió como líder cristiano. Estas narraciones, aunque no tienen una base bíblica directa, reflejan cómo los primeros cristianos veían a Lázaro como un símbolo vivo del poder transformador de Jesús. Su historia inspiró a las primeras comunidades a confiar en la promesa de la resurrección y a proclamar el Evangelio con valentía. La resurrección de Lázaro ha sido una fuente de inspiración para artistas, escritores y músicos a lo largo de los siglos. Este evento ha sido representado en innumerables obras de arte, desde las pinturas renacentistas de artistas como Caravaggio y Rembrandt hasta esculturas e iconografía en las iglesias cristianas. Estas representaciones a menudo destacan el momento en que Jesús llama a Lázaro a salir de la tumba, capturando tanto la majestuosidad del milagro como la conmoción de los testigos. En la literatura, la figura de Lázaro se ha utilizado como un símbolo de renovación, esperanza y transformación espiritual. Poetas y escritores han explorado el significado de su resurrección, reflexionando sobre la conexión entre lo divino y lo humano, y sobre cómo este evento redefine la percepción de la vida y la muerte. Incluso en la música, la historia de Lázaro ha inspirado composiciones que capturan la profundidad emocional y espiritual del milagro. Más allá de los registros históricos y artísticos, el legado espiritual de Lázaro sigue siendo relevante para los creyentes de hoy. Su resurrección es un recordatorio eterno del poder de Jesús sobre la muerte y de la promesa de vida eterna que ofrece a todos los que creen en Él. Lázaro representa la transformación total que ocurre cuando alguien responde al llamado de Jesús, dejando atrás la tumba para vivir una nueva vida en comunión con Dios.
Además, la historia de Lázaro nos desafía a reflexionar sobre nuestro propio testimonio. Así como Lázaro fue un testigo vivo del poder de Jesús, los creyentes son llamados a vivir de manera que sus vidas reflejen la gracia, la misericordia y el poder transformador de Dios. Este legado no solo es un recordatorio de la victoria sobre la muerte, sino también una invitación a ser agentes de esperanza y renovación en el mundo. La historia de Lázaro no es simplemente un evento aislado del pasado, es un testimonio que sigue resonando en la vida de los creyentes. Su resurrección no solo impactó a quienes lo presenciaron, sino que también continúa inspirando a generaciones de cristianos a confiar en el poder de Jesús para transformar vidas y superar las barreras aparentemente insuperables. Lázaro, como figura histórica y espiritual, sigue siendo un símbolo de esperanza, fe y la promesa eterna de la resurrección. A través de su vida y su resurrección, Lázaro nos enseña que el poder de Dios no tiene límites y que su gloria se manifiesta en los momentos más inesperados. Su legado invita a los creyentes a vivir con la confianza de que, en Cristo, incluso las situaciones más desesperadas pueden ser redimidas y transformadas para la gloria de Dios. Así, la figura de Lázaro continúa siendo una inspiración para quienes buscan renovar su fe y caminar en la esperanza de la resurrección prometida por Jesús. La historia de Lázaro, amigo de Jesús y resucitado de entre los muertos, no es solo un relato milagroso del Nuevo Testamento, sino un testimonio eterno del poder, la compasión y la promesa de vida eterna que ofrece Cristo. Desde su vida en Betania hasta el momento en que escuchó la voz de Jesús llamándolo a salir de la tumba, Lázaro se convirtió en un símbolo de esperanza para generaciones, mostrando que no hay barrera que el poder de Dios no pueda superar. Cada aspecto de esta historia, desde la enfermedad y muerte de Lázaro hasta su resurrección, nos enseña lecciones profundas sobre la fe, la paciencia y la confianza en los tiempos de Dios. En medio de la desesperanza, Jesús mostró que su propósito trasciende las expectativas humanas, revelando su identidad como la resurrección y la vida y demostrando su autoridad definitiva sobre la muerte. El milagro de Lázaro no solo transformó su vida y la de su familia, sino que también desafió las estructuras religiosas de su tiempo y apuntó hacia la resurrección definitiva de Cristo, el evento central de la fe cristiana. En él vemos un anticipo de la victoria final sobre la muerte y la invitación para todos los creyentes a vivir en la esperanza de una vida eterna en comunión con Dios. Hoy, la figura de Lázaro sigue resonando como un testimonio vivo del amor de Jesús, su cercanía en nuestro sufrimiento y su poder para renovar todo lo que parece perdido. Nos recuerda que, aunque enfrentemos las tumbas de nuestra vida, sean estas espirituales, emocionales o físicas, la voz de Jesús tiene el poder de llamarnos a la vida, restaurarnos y darnos una nueva esperanza. Lázaro no solo fue resucitado para experimentar más años de vida terrenal, su historia trasciende el tiempo, llamándonos a una fe más profunda y a una confianza plena en el poder transformador de Cristo. Al igual que Lázaro, también somos llamados a salir de nuestras tumbas espirituales y a vivir como testigos de la gloria de Dios, proclamando que en Jesús la vida eterna es una realidad disponible para todos los que creen.